da mucho gusto el poder estar en esta plenaria de mi partido y sobre todo poder compartir con ustedes cuáles son las prioridades que ha tenido la administración del presidente Peña Nieto en materia de protección ambiental, pero sobre todo cuáles son los retos que podemos hacer en un futuro para poder dejar un gran legado verde de esta administración del presidente Peña. Si me lo permiten, me gustaría irme lo más rápido posible en la presentación para que después podamos dejarle mucho más tiempo al diálogo y poder platicar con ustedes y sobre todo poder identificar qué acciones en conjunto se podrían llevar a cabo. No quiero empezar sin antes decirles que el día de hoy me acompaña todo el equipo y toda la primera plana de la Secretaría. Está la subsecretaria Marta García Rivas, quien es la titular de la Subsecretaría de Gestión, que son todos los permisos ambientales, dependen del área de Marta. Está el subsecretario Rodolfo Lassi, que él ve toda la parte de planeación. Está Cuauhtémoc Ochoa, el subsecretario de Normatividad y Fomento, y también me acompaña nuestro oficial mayor. También en la plenaria me da mucho gusto que vaya a participar también el titular de la CONAFOR y también el titular de Profepa, porque es importante que sepan todo lo que está haciendo el sector ambiental y sobre todo todo lo que podemos hacer en el cierre de la administración del presidente Peña Nieto. Si me lo permiten, empezamos esta presentación diciéndoles que las cuatro grandes prioridades del Gobierno de la República, sin duda la primera tiene que ver con el combate al cambio climático. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque nuestro país es uno de los países o es el país más vulnerable en el mundo ante los efectos del cambio climático. Solamente Australia y México tienen esta vulnerabilidad para poder recibir fenómenos meteorológicos por dos océanos. Y desafortunadamente México ya fue testigo de lo que puede pasar cuando esta desafortunada efecto del cambio climático llega a nuestro país. Lo vivimos en el 2013 con Ingrid y Manuel, donde al día de hoy seguimos padeciendo los efectos en los estados, sobre todo en Guerrero, pero en 2014 también tuvimos un fenómeno brutal en Baja California Sur, en Los Cabos, con el huracán Odil. Todavía en el 2015 tuvimos la amenaza del huracán más fuerte en la historia que se tuviera registro. Afortunadamente, por una buena reacción del gobierno en conjunto con los gobiernos locales, municipales y también con la ciudadanía y los medios de comunicación, logramos advertir a la población y los daños fueron menores. Sin embargo, esto habla que nuestro país es sumamente vulnerable ante los efectos y por eso se ha convertido en la prioridad número 1 para la administración del presidente Peña Nieto. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues hoy estamos muy orgullosos de decir que México es el país que tiene el mejor andamiaje institucional, que tiene el mejor marco normativo en el mundo para poder enfrentar esto. En el 2012, en la 61 legislatura, a muchos de nosotros nos tocó el aprobar la Ley General de Cambio Climático, pero fue hasta esta administración en donde se empezó a implementar todo lo que decía esta ley. Se creó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se crearon los programas especiales, el Sistema Nacional de Cambio Climático, se implementó la Comisión Intersecretarial y al final del día hemos empezado ya a tomar acciones puntuales para poder hacer frente a este fenómeno. Como todos ustedes saben, en París, en la COP21, era esta COP en la que ya no se podía esperar más tiempo y donde todo el mundo está esperando un gran acuerdo. Para esto se le pidió a todos los países que son miembros de Naciones Unidas que mandaran cuáles eran sus contribuciones nacionales para poder reducir sus emisiones y déjenme decirles que México fue el primer país en desarrollo en presentarlas, pero además fuimos el 7º país en todo el mundo de presentarlas. Entonces esto demuestra el compromiso y la prioridad que tiene en la agenda nacional el combate al cambio climático. En estos compromisos México ofreció el poder reducir, y esto es bien importante, de manera incondicional hasta el 22% de nuestras emisiones, porque las metas de reducción que se establecían en la Ley General de Cambio Climático estaban condicionadas a recibir financiamiento, a recibir intercambio tecnológico, y aquí nosotros pusimos incondicionalmente reducir las emisiones de dióxido de carbono en 22%, pero además fuimos el primer país en el mundo en también poner una meta de reducción de otros contaminantes que también son muy dañinos, no solamente tienen potencial de calentamiento, pero también tienen un efecto importante contra la salud, que son los contaminantes de vida corta, y México puso el ejemplo de poder tener una meta de reducción de hasta el 51%.
Otros países como China y Estados Unidos en sus contribuciones también incluyeron este tipo de contaminantes. Y esto, si recibimos apoyo internacional en materia de financiamiento, en materia de transferencia de tecnología, podríamos incrementar nuestra ambición hasta en un 36% cuando hablamos de dióxido de carbono y en un 70% para el carbón negro. Esto es importante reconocer que somos de los países con objetivos más ambiciosos, pero también es importante recordar que México es un país que está en vías de desarrollo y es un país que tiene una industria petrolera que la estamos empujando, pero eso no nos quita la responsabilidad de al mismo tiempo reducir nuestra huella de carbono y sobre todo demostrarle a otros países que esto sí se puede y que ya no son válidos pretextos. El Acuerdo de París, como todos ustedes saben, se firmó a finales de diciembre y aquí lo importante fue que se llegaron a consensos muy específicos, sobre todo en la meta a largo plazo. ¿Qué queremos que pase al final de siglo? Tradicionalmente se había puesto una meta que debíamos de impedir que la temperatura del planeta subiera a 2 grados. Sin embargo, la ciencia y todos los estudios científicos más recientes han demostrado que 2 grados no es suficiente. Si la temperatura del planeta se incrementara en 2 grados, muchos territorios insulares desaparecerían y obviamente a nuestro país también tendríamos zonas que podrían estar en grave peligro y por lo tanto el Acuerdo de París se negoció que el objetivo a largo plazo fuera evitar el calentamiento del planeta a final de siglo muy por debajo de los 2 grados, intentando llegar a 1,5 grados. Déjenme decirles que este mes de marzo del 2016 ha sido el mes más caliente de la historia desde que se tenga registro y la temperatura promedio se incrementó 1,22 grados. Entonces, en París acordamos que tenemos que evitar que subiera a 1,5, ya estamos en 1,22. Entonces, las acciones tienen que tomar ya y de manera urgente y por todos los países. Afortunadamente en París todos los países se comprometieron a reducir sus emisiones independientemente de su grado de desarrollo, independientemente si son petroleros o no. Esta es una muy buena señal y fue un gran paso. Sin embargo, con los objetivos y las metas que todos los países sometimos ante la convención, la temperatura se estima que se estaría incrementando a final de siglo en 2,8 grados. Entonces, uno de los grandes acuerdos también de París fue que los países estaríamos presentando cada 5 años nuevos objetivos de reducción, los cuales tienen que ser cada vez más ambiciosos que los anteriormente presentados. De esta manera se garantiza que este objetivo de 1,5 grados se puede cumplir. Y es por eso que desde que llegamos de París hemos estado trabajando con otras dependencias, con la Secretaría de Energía sobre todo, en identificar qué otras áreas de reducción podríamos encontrar, porque en 4 años tendremos que someter nuevas metas y nuevas contribuciones y estas deberán de ser más agresivas. Cuando les hablaba de que México ya tiene un andamiaje institucional, ya tiene herramientas en marcha, déjenme decirles que, y además esto también obviamente gracias al apoyo de los legisladores del Partido Verde, desde el 2014 con la reforma hacendaria se impuso un nuevo impuesto al carbono en nuestro país y desde entonces se ha estado recaudando y es una herramienta, y dicho por los grandes expertos de todo el mundo, esta es una de las herramientas más eficaces para poder reducir las emisiones. México ha sido de los primeros países en el mundo en poder poner este impuesto y hasta la fecha se han recaudado poco más de 22,000 millones de pesos. Esto es algo que fue reconocido también en la COP de París porque hubo una iniciativa presentada por el Banco Mundial para convencer a otros países en aras de no perder competitividad, de que otros países puedan tener un mecanismo similar al que nosotros tenemos y hoy nos da mucho gusto ser de los países líderes que estamos convenciendo a otros países en el mundo en poderlo hacer. Nuestros principales socios comerciales están a punto de hacerlo, por lo tanto nuestro país puede estar tranquilo de que no va a haber un problema de competitividad y cada vez son más los países que se están sumando a esta dinámica porque, insisto, tenemos que ser más ambiciosos y dentro de muy poco tiempo tendremos que presentar nuevos compromisos. Pero también si ustedes recuerdan, hace algunas semanas tuvimos la reunión trilateral de los líderes de América del Norte, en donde México se comprometió con Estados Unidos y con Canadá de reducir entre un 40 y un 45% las emisiones de metano que se producen en el proceso de extracción de petróleo.
El metano es sumamente importante porque tiene un potencial de calentamiento decenas de veces superior a dióxido de carbono. Entonces, estas reducciones, además de que es muy fácil el poderlas reducir, los costos no son altos, el impacto que tiene en las reducciones como región serán sumamente importantes, pero además nos comprometimos con Estados Unidos y Canadá que el 50% de la energía que se produzca en toda la región tendrá que venir de fuentes renovables. Esto demuestra también el compromiso que tiene toda la región, el que Estados Unidos y Canadá se sume también genera una dinámica de poder convencer y poder obligar a otros países a que tomen esfuerzos similares. Otra de las prioridades que tiene el Gobierno de la República, además del combate al cambio climático, es poder conservar la gran biodiversidad que tiene nuestro país. México está considerado uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Es muy discutible si estamos en tercero, cuarto, quinto, pero siempre estamos en esos lugares, porque si apenas tenemos el 1% de la superficie de todo el planeta, en este pequeño pedazo de superficie habita cerca del 10% de las especies de todo el mundo. Pero además, un gran número de estas especies que viven en México son endémicas. Esto quiere decir que no existen en otro lado del mundo más que en México. Nuestro país es el primer lugar del mundo en cuanto a riqueza de reptiles, el tercero en mamíferos y el quinto en anfibios y plantas vasculares. Esto sin duda es una gran responsabilidad de que tenemos que poder proteger esta gran biodiversidad y por eso es que es una de nuestras prioridades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho y qué es lo que seguiremos haciendo para poderla conservar? Y sin duda el instrumento más eficaz para poder conservar esta gran riqueza natural es el poder tener espacios en donde se proteja no solamente a las especies, sino a todo su hábitat. En México hoy tenemos 177 áreas naturales protegidas que hoy ocupan cerca del 11% de la superficie terrestre y poco menos del 2% de la superficie marina. Es importante recordar que nuestro país se comprometió con Naciones Unidas a poder incrementar esta cobertura y llegar al 2020 con el 17% de la cobertura de la superficie terrestre y el 10% en el mar. Pero no solamente se trata de decretar por decretar espacios, sino efectivamente cuidarlos. Uno de los instrumentos de mayor utilidad para poder cuidar, y es sumamente útil porque establece las reglas claras de qué se puede y qué no se puede hacer dentro de un área natural protegida, es su programa de manejo. Cuando tomamos la administración a finales del 2012, de esas 177 áreas naturales protegidas, solamente 67 tenían su plan de manejo publicado. Hay áreas naturales protegidas en México que se publicaron en 1938 y que seguían y que hoy siguen sin su plan de manejo, y es una de las acciones que ha tomado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de poderse poner al corriente. Y déjenme decirles que en esta administración ha sido la administración en la que más planes de manejo se han publicado. No había habido un esfuerzo tan importante en esta materia. Ya tenemos actualmente 106 áreas naturales protegidas con su plan de manejo, y por supuesto el compromiso que tiene el presidente Peña Nieto es terminar su administración con el 100% de las áreas con este plan de manejo. Pero además de esto, es importante que tener el personal suficiente, capacitado, pero que también esté motivado para poder conservar esta gran riqueza. Déjenme decirles que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene una plantilla de cerca de 1,800 personas, y el 50% de todos estos compañeros de trabajo trabajan bajo el régimen de plazas eventuales. Y esto ofrece una incertidumbre muy alta para quienes las ocupan, porque son plazas que cada 3 meses se tienen que estar renovando los contratos. Entonces, ¿cómo es posible que le podamos pedir compromiso, que podamos atraer a buen talento cuando no se le ofrece certeza en su trabajo? Déjenme compartir con ustedes que a partir del 1 de agosto ya 601 de las 800 ya cobraron su primer quincena como personal de estructura, y ya le podemos ofrecer esta certeza jurídica que ellos requieren, y obviamente el compromiso es que antes de que termine esta administración, 745 personas tendrán ya una plaza de estructura. Esto es algo que también ha sido muy importante, y además creo que vale la pena decir que aunque estamos pasando por una etapa que presupuestalmente es complicado,
Esto demuestra el compromiso del gobierno de poder incurrir en un costo adicional, pero para poder ofrecer mayor certeza a quienes hoy colaboran con nosotros y sobre todo garantizar que tengamos al personal adecuado para cuidar este gran patrimonio de todos los mexicanos. Otra figura importante son los sitios de patrimonio mundial que los da la UNESCO. Actualmente México cuenta con 27 sitios culturales, 6 sitios que están enlistados por su patrimonio natural y un sitio mixto que es la mezcla entre cultural y natural, que eso está en Campeche, en Calakmul. En lo que va de esta administración hemos logrado inscribir 3 sitios. Empezamos con la Reserva de la Biosfera del Pinacate y el Gran Desierto de Altar en Sonora. Seguido estuvo ya la inscripción como Patrimonio Natural de Calakmul, y apenas hace unas semanas nos confirmó UNESCO ya la inscripción del archipiélago de Revillagigedo en Colima. Con esta inscripción de Revillagigedo ya nuestro país es el primer país en Latinoamérica con el mayor número de sitios inscritos como patrimonio natural, y esto además pues, es otra gran responsabilidad para poderlos proteger de manera eficaz. Hay además en nuestro país, además de la riqueza ecosistémica que tenemos, hay 2 especies en las que nos hemos centrado principalmente. Una es la mariposa monarca, es un fenómeno milenario y emblemático en cuanto a la migración de una especie, y en la temporada 2013 prácticamente desapareció. De tener una ocupación, como se monitorea qué tantas mariposas están llegando, como contarlas es imposible, se estima qué ocupación en cuanto a superficie están ocupando. En la temporada 2013, de venir de un histórico entre 6 y 8 hectáreas de ocupación en los bosques del Estado de México y del Estado de Michoacán, en el 2013 solamente contabilizamos 0.6 hectáreas. Era una situación alarmante en donde nosotros nos pusimos a ver si era algo que estaba pasando en México, si el hábitat había sido de alguna manera afectado o si era algo que estaba pasando en otros países. Y lo que nos dimos cuenta es que el número de mariposas que estaban entrando a México era muy inferior a lo que tradicionalmente llegaba. Entonces, algo estaba pasando entre Canadá y México que no estaban llegando las mariposas monarcas. Cuando la misma reunión trilateral de líderes de América del Norte que tuvimos ahorita en Canadá, fuimos huéspedes en la ciudad de Toluca, ahí el presidente Peña puso el tema en la agenda y dijo que era importante que los 3 países pudiéramos ver qué estaba pasando en todo el trayecto migratorio para identificar por qué no estaban llegando a México, porque el hábitat en México ofrecía las condiciones para que pudieran llegar. Y lo que nos dimos cuenta es que en Estados Unidos principalmente el uso de fertilizantes y ciertos herbicidas estaban matando las asclepias, que son las plantas donde las monarcas bajan a alimentarse. Entonces estaban muriendo de hambre y no estaban llegando a México. Entre tanto, se hizo un grupo de trabajo y para no hacer la historia más larga, déjenme decirles que en la temporada 2014-2015 de 0.6 hectáreas prácticamente se duplicó, y ya en esta temporada, después de todo el trabajo conjunto, ya tuvimos una cobertura de 4 hectáreas. Entonces vamos en franca recuperación. Otra buena noticia que apenas dimos a conocer el día de ayer es que la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca se redujo 40% comparado con el año anterior. Y tenemos el compromiso de que esto llegue a 0 porque tenemos la obligación como México de garantizar que el hábitat de esta especie esté en excelentes condiciones para poder mantener este fenómeno. Hay otra especie que nos interesa mucho, que es la vaquita marina. La vaquita marina es el cetáceo más pequeño del mundo, es endémico, solamente vive en el Alto Golfo de California, prácticamente en el delta del río Colorado. Es una especie que nunca ha tenido una población muy abundante, pero sin embargo es una especie que en últimos años ha tenido un declive en su población alarmante. La razón son 2, la interacción de la vaquita con redes de pesca tradicionales de camarón y de algún tipo de escama, pero sobre todo la más preocupante es la pesca ilegal de la totuaba, que es otra especie que es endémica de México y que está en peligro de extinción también, incluso fue vedada en 1975. Pero cuya vejiga natatoria, que es el sistema de flotación que utiliza el pez, es considerada por los chinos por tener diferentes propiedades entre afrodisíacas y médicas, y esto ha detonado un comercio ilegal en China, que para que se den una idea, al día de hoy le pagan a un pescador de San Felipe o del Golfo de Santa Clara hasta $8,000 por kilo de buche,
y esto se ha vuelto un negocio que incluso es más rentable que el tráfico de drogas. Esto ha provocado que se genere una presión muy alta por poder pescar esta especie, y desafortunadamente las redes que utilizan para pescar totoaba son perfectas para matar vaquitas. Entonces hemos pasado de tener una población de cerca de 500 ejemplares a una población de ahorita de 60. Entonces para el presidente Peña fue algo que nos instruyó a hacer todo lo que fuera necesario para poder evitar la extinción de esta especie. Y lo que empezamos fue desde hace poco más de un año a compensar económicamente a los pescadores, que en la zona habitan cerca de 3,000 pescadores, para que no pescaran durante los siguientes 2 años, en lo que podíamos diseñar nuevos artes de pesca que no interactúen con la vaquita marina. Desde ese entonces hemos contado con el respaldo de los pescadores, quienes han sacrificado su actividad. Se les está compensando al 100%, cosa que es importante también decirlo, porque una de las instrucciones del presidente Peña Nieto fue no afectar económicamente a quienes vivían o a quienes viven de la pesca en esa zona. Pero también tuvimos que implementar un mecanismo de inspección y vigilancia para poder hacer frente a la pesca ilegal de totoaba. Y por eso, gracias al apoyo de la Secretaría de la Marina, hemos puesto un sistema de inspección y vigilancia que no tiene precedente en el mundo. Actualmente en la zona de San Felipe y Santa Clara tenemos más de 15 embarcaciones de la Marina Armada de México, tenemos a 300 infantes de marina en el sitio, tenemos un avión, un helicóptero, y apenas hace unas semanas incorporamos un sistema de aeronaves no tripuladas que son también operadas por la Secretaría de Marina. Todo este esfuerzo ha hecho que demos pasos importantes para combatir esto. Sin embargo, seguimos trabajando porque el incentivo para seguir pescando totoaba sigue siendo demasiado alto, pero con la participación de la Marina vamos conteniendo y cada vez es menor la pesca de totoaba. Y esto ha sido reconocido por los grandes expertos de la NOAA, y que si estas acciones de gobierno no se hubieran llevado de la forma que se han llevado, para estas fechas ya se hubiera declarado extinta la vaquita marina. Hoy tenemos 60 ejemplares, todavía es posible recuperar la especie, pero es importante que podamos terminar con estas amenazas de manera urgente. Estos son los sistemas de aeronaves no tripuladas que les comentaba, que son los que utiliza la Marina para operaciones para combatir al crimen organizado. Son aeronaves que pueden tener una autonomía de vuelo de 100 kilómetros, pueden estar en el aire durante 15 horas y con esto nos da la capacidad de poder estar monitoreando la zona durante día y noche. Y entonces esto nos está trayendo muy buenos resultados y estamos seguros que vamos a poder terminar con este fenómeno pronto. Otra de las grandes acciones que se han tomado es la creación de la Gendarmería Ambiental, porque nuestras áreas naturales protegidas están amenazadas por tala ilegal, por invasiones, por tráfico de flora y fauna y también por delincuencia común, que esto impide que la gente vaya y disfrute y conozca nuestras áreas naturales protegidas. Tradicionalmente, cuando nos enfrentábamos a un problema como estos, de manera reactiva pedíamos el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, que incondicionalmente siempre han dado todo el apoyo que hemos pedido, pero el daño ya estaba hecho. Por eso estamos pasando a un esquema preventivo en lugar de reactivo, y hemos ya creado, junto con la Comisión Nacional de Seguridad, un cuerpo de Policía Federal que, además de recibir el entrenamiento que recibe un gendarme, también recibe una capacitación por parte de la autoridad ambiental y vivirán dentro de las áreas naturales protegidas para poder acompañar a los guardabosques de CONAMP y también a los inspectores de Profepa para poder hacer frente a todas estas amenazas que les estaba comentando. Actualmente ya se graduaron los primeros 200 gendarmes y hoy ya hay 60 que están actuando y que viven permanentemente dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, por lo que estamos seguros que para el año que entra estaremos muy cerca de llegar a una tala ilegal del 0% dentro de la reserva, y estamos trabajando junto con Policía Federal y junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para poder identificar en qué otras áreas tiene que entrar la Policía Federal para poder abatir los daños que estamos sufriendo. Yo les adelanto que en Montes Azules será una de las otras áreas naturales protegidas donde entrará la Gendarmería Ambiental este año.
La tercera prioridad que tiene el Gobierno de la República es la atención a nuestros recursos forestales. Déjenme compartirles una cifra a todos ustedes. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas, eso es lo que mide la superficie nacional, y el 70% de ellas tiene un potencial forestal. Por lo tanto, y además, el cuidado de los bosques y los servicios ambientales que prestan son de las herramientas más eficaces para poder hacer frente al cambio climático. Desafortunadamente nuestros bosques, igual que nuestras áreas naturales protegidas, se encuentran expuestos a diferentes amenazas, principalmente la tala clandestina, la sobreexplotación ilegal de los recursos maderables, obviamente también incendios forestales, y nuestro país perdía en los 90 cerca de 354,000 hectáreas de bosques todos los años. Todas las acciones que ha tomado los gobiernos han hecho que este número vaya en declive. Actualmente nos da mucho gusto poder compartir con ustedes que hemos tenido una reducción muy importante. Actualmente solamente se pierden 91,000 hectáreas por año. Es importante recordar que México hizo el compromiso en París también de llegar a una deforestación cero para el año 2030, y por lo tanto vamos en el camino correcto, pero tenemos que redoblar esfuerzos para poder cumplir con este objetivo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Primero, en cuanto a combate a tala clandestina, la Profepa ha hecho un esfuerzo muy importante, se ha reducido de manera significativa, hemos pasado de perder 150,000 hectáreas a perder 92,000, vamos bien. Sin embargo, como les decía, ya también la tala clandestina, quienes lo están haciendo esta actividad también son grupos de delincuencia organizada, y para la Profepa es muy complicado poder hacer frente ante estos grupos, y gracias también a la Gendarmería Ambiental vamos a poder dar mejores resultados, y estamos seguros que en los siguientes años las cifras de reducción de tala clandestina serán muy significativas. Pero otras acciones donde hemos sido muy exitosos ha sido en el combate a incendios forestales. Hemos tenido reducciones muy importantes si nos comparamos contra administraciones pasadas, de más de la mitad de la superficie afectada. No es tan importante medir los incendios en cuanto al número de incendios por año, sino qué tanta superficie, sobre todo de arbolado adulto, se afectó. Las acciones que hemos tomado es que se abrieron 6 centros regionales en todo el país, en donde se capaciten a todos los brigadistas, donde se les den mejor equipamiento, pero además estos centros regionales cuentan con equipamiento de brigadistas propios que pueden ser desplazados a cualquier parte del país donde se requiera. Pero otro esfuerzo muy importante es que pasamos de tener poco menos de 4,000 brigadistas forestales a tener ya 18,000. Por eso es que hemos logrado ser tan eficaces y tener estos porcentajes de reducción tan importantes. Aquí seguimos trabajando con la Secretaría de Agricultura para poder reducir los incendios que son provocados, porque déjenme decirles que el 96% de los incendios forestales en México son provocados por el hombre, y un gran porcentaje de ellos se provocan en la temporada de quemas agrícolas, y es un esfuerzo continuo que tenemos con la Secretaría de Agricultura para poder ir acompañados y poder tener un calendario de quemas en donde pueda haber personal de la CONAFOR, que hayan brigadistas para evitar que estos incendios se puedan ir propagando. Tenemos, además, no nada más es cuidar que la tala clandestina vaya bajando, poder controlar los incendios forestales, pero también hay que ir recuperando el terreno forestal que se ha perdido. México debería ser y tiene todo para ser una gran potencia forestal. El tiempo en el que crece un árbol en México puede llegar a ser incluso 5 veces más rápido que países que son meramente forestales como Finlandia. Quiero compartirles otro dato, en nuestro país, teniendo el 70% del potencial forestal, tenemos una balanza comercial deficitaria de solamente 6,000 millones de dólares por año en productos forestales. Si nosotros tuviéramos 1,800,000 hectáreas de plantaciones forestales en nuestro país, esta balanza comercial sería superavitaria. Y desafortunadamente solamente tenemos hoy 255,000 hectáreas de plantaciones forestales plantadas. Nada más para ponerles un contraste, Chile, que tiene un territorio nacional infinitamente menor al de nuestro país, cuentan con 3 millones de plantaciones forestales, y además las semillas que ellos plantaron son mexicanas. Entonces, esto habla también de la necesidad y la oportunidad que tiene México de poderse volver un país forestal, y por eso es importante que empecemos a recuperar este territorio.
Por eso nos planteamos una meta al inicio de la administración del presidente Peña Nieto de poder reforestar 1 millón de hectáreas. En administraciones anteriores se querían romper récord Guinness del número de árboles plantados, sin embargo no se trata de eso, se trata de lo que uno plante sobreviva. La tasa de supervivencia que tenían administraciones anteriores en sus mejores años eran del 30%. Incluso había años en los que no llegaban ni siquiera al 10%. Y esto en dispendio de recursos es una locura. Por eso el presidente nos puso el mandato de que teníamos que garantizar al menos una tasa del 60% de supervivencia, misma que estamos alcanzando, pero que para finales de la administración podemos llegar a elevar incluso al 75% o al 80%. Esto, para que nos demos idea de cuánto es 1 millón de hectáreas, pues el equivalente a casi 1,500 veces el bosque de Chapultepec. Otro de los temas en los que estamos trabajando y hemos tomado como una de las prioridades tiene que ver con la contaminación ambiental, los problemas de calidad del aire que se han visto evidenciados en el Valle de México, pero no solamente es un problema que afecta a esta región, sino hay otros estados de la República que lo tienen, obviamente Nuevo León, Jalisco, Guanajuato también tienen problemas y es algo que hay que atender. Sin embargo, nos hemos enfocado en el Valle de México, en lo que llamamos la megalópolis, y aquí hemos tomado acciones donde la principal fue el poder sacar una nueva norma de verificación vehicular. ¿Y por qué sacamos primero la norma? Porque cuando hablamos de contaminación por ozono hay dos componentes básicos que se requieren para que se forme el ozono. El primero es los óxidos de nitrógeno y también los compuestos orgánicos volátiles. Y el 88% del sector que emite estos componentes son los automóviles. Por eso era muy importante primero poner orden en los automóviles, porque además el parque vehicular en el Valle de México crece a un ritmo muy alto. Tenemos que garantizar que solamente circulen todos los días aquellos vehículos que cumplan con la normatividad y además una nueva normatividad que además sea más estricta. Entonces, por eso a partir del mes de julio empezó esta nueva norma, en donde vamos a poder garantizar que solamente circulen aquellos vehículos que la pasan. Por primera vez se incorporó a la Profepa para que pudiera garantizar que esta, al ser una norma federal, la Profepa tiene la facultad y la obligación de garantizar que se cumpla. Por eso hemos hecho algunas inspecciones a verificentros donde hemos encontrado que no todos estaban cumpliendo con obligaciones básicas desde hace mucho tiempo y que ya estamos regularizando. Al día de hoy se han visitado más de la mitad de los verificentros, se han cancelado varios, pero también ya muchos hemos ayudado para que se regularicen y ya han vuelto a abrir y están operando normalmente. Pero además de esta nueva norma, hay otras medidas que hemos anunciado. Obviamente queremos atacar a todos los segmentos que contaminan. Hay un paquete normativo de cerca de 26 normas que van a las industrias, que van a los comercios, que pretenden reducir las emisiones, las fugas de gas LP en los domicilios. Hay otras medidas como una reforestación de 18 millones de árboles que serán plantados en toda la megalópolis, está conectada por áreas naturales protegidas. Queremos fortalecer este cinturón verde que rodea la megalópolis. Hemos estado haciendo esfuerzos muy importantes de dotarle a los gobiernos con recursos para poder renovar la flota de transporte público, que es un sector que contamina mucho, y también otros apoyos que les hemos estado haciendo, que con el apoyo de la Secretaría de Hacienda estamos implementando también para poder renovar las flotas de taxis, tener mejores sistemas de monitoreo atmosférico en toda la megalópolis. Y algo muy importante es que una vez que terminemos con la megalópolis, esta nueva norma pasará de emergente a una norma oficial mexicana y por lo tanto se volverá obligatoria para todos los 15 estados que hoy cuentan con un programa de verificación vehicular. ¿Cuáles son los retos que estamos viendo a futuro? Por supuesto, con poder cumplir con las metas de Aichi de decretar el 17% del territorio nacional como área natural protegida, el 10% marino, el reforestar las 400,000 hectáreas que hoy nos faltan para el término de la administración. Tenemos que garantizar y que se cumpla el derecho constitucional de acceso al agua. Obviamente terminar la publicación de los planes de manejo que nos están faltando. Algo muy importante es poder fortalecer a la Profepa, pero fortalecer a la Profepa no necesariamente quiere decir darle más recursos, no necesariamente quiere decir que se vuelva un ente autónomo. Hay mucho que se puede hacer desde el punto de vista legislativo, porque hay leyes que con algunas modificaciones podrían hacer el actuar de Profepa mucho más eficaz en el futuro. También tener un mercado de energías limpias,
para poder cumplir con las metas que establece la Ley de Transición Energética, que además de manera muy responsable autorizó el Congreso, y poder tener también una nueva política de manejo de residuos, que este es un problema muy importante, y por supuesto ver qué política podemos hacer para poder garantizar una buena calidad del aire en todo el país. Por último, déjenme compartirles que en diciembre de este año México va a ser huésped del evento más importante internacional que se lleve a cabo en la administración del presidente Peña Nieto, es la COP13 de biodiversidad. Este es un evento que se hace cada 2 años, donde esperamos la participación de entre 5 y 10 mil personas, expertos que vengan a hablar de cómo poder conservar la biodiversidad. Como elemento especial en México queremos que por primera vez se tomen en cuenta criterios de biodiversidad en la política agrícola, en la política forestal, en la política pesquera y en la política turística, porque son sectores donde la biodiversidad puede verse afectada de manera muy importante. Y les agradezco mucho, perdón que me extendí un poco, pero estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Gracias. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República.